¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Ya estamos listos para empezar. Y revisemos quiénes son los invitados del día de hoy. Sí, hoy estará con nosotros la asambleísta de ADN, Valentina Centeno. Con ella vamos a analizar este problema, este escándalo que hoy envuelve al gobierno nacional por la construcción de un proyecto en Olón. Vamos a estar analizando este tema en breve. Va a estar con nosotros la prefecta de la provincia de Cotopaxi, Lourdes Tibán, para hablar de este primer año en funciones, cuáles son los retos cumplidos, las deudas que tiene que cobrarle al gobierno y los compromisos a los que ha llegado con el Ejecutivo para que se realicen estos pagos. Aquí empezamos. Atención, la policía ejecuta a esta hora el operativo Cero Impunidad que está a cargo de la recién creada Fuerza de Investigación Anticriminal. Son más de 67 allanamientos ejecutados de manera simultánea en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Esmeraldas y El Oro, con el objetivo de capturar a responsables de homicidios, tráfico de armas, drogas y otros delitos. Las intervenciones dejan 107 personas aprehendidas en flagrancia y 11 personas detenidas con boleta, afectando a más de 10 grupos delictivos. Entre los inicios decomisados hay 35 armas, más de 1.000 kilogramos de droga, 18 vehículos recuperados, 20 motos recuperadas, 50 celulares y casi $4.000 incautados. Hay más. Además, la Fiscalía General del Estado ejecuta un operativo simultáneo en 3 provincias en el marco de una investigación por delincuencia organizada para cometer sicariatos, robos, secuestros, extorsiones, entre otros. Este nuevo caso se denomina emboscada y los implicados tendrían vínculos con la estructura delictiva Los Fatales, quienes son investigados por robar mercadería y motores de camiones, secuestrar a conductores y extorsionar a sus familiares. Los primeros allanamientos se llevan a cabo en el Cantón Balsar y El Empalme, donde ya hay varios detenidos y objetos decomisados como dinero en efectivo, celulares y un vehículo. La ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, es convocada a la Asamblea Nacional para que brinde explicaciones sobre los permisos ambientales otorgados a un proyecto inmobiliario en Olón, cuya empresa estaría relacionada con funcionarios de este gobierno. La ministra del Ambiente anunció que sí acudirá al Pleno de la Asamblea. Estas declaraciones del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, sobre el caso Olón fueron motivo de un roce con el correísmo en el Pleno este miércoles. Yo conozco muy bien al presidente de la República, conozco a su familia y yo no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable, por decirlo de alguna manera. Que yo sí pediría que agotáramos el debate y se lo voy a decir con el infinito respeto que le tengo. Yo sé que usted tiene una posición al respecto, es amigo del presidente, de la familia, lo ha dicho públicamente. No me confundan las cosas, por favor, No le ruego. Pedí un punto de información. ¿Cuál es el punto de información, por favor? El punto de información, presidente, es que no se cierra el debate. Ya, gracias, ese es su punto de información, voy a considerarlo. Muchísimas gracias. Pero no se meta conmigo en lo personal. No, yo no me estoy... No, a ver, presidente, yo no me estoy Suspendo el punto 6. Y en medio de este cruce de palabras, el asambleísta Leonardo Berresueta le apeló a la presidencia Henry Kronfle. Pero hay cosas que a veces nos gusta escuchar, y una de ellas es esa, y es necesario que desde la presidencia de la Asamblea exista respeto para los 137 legisladores. No ha sido aprobada la solicitud de apelación. Superado el percance con 115 votos a favor, fue aprobada la resolución propuesta por Construye y la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, será convocada a este pleno para que informe sobre las condiciones de la entrega de licencias ambientales para la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón, en la provincia de Santa Elena, cuya empresa involucra a la primera dama y otros ministros. Aparentemente se lavan las manos y no dicen lo que efectivamente está sucediendo. El asambleísta Adrián Castro, de ADN, con documentos en su mano, refutó las afirmaciones de Construye respecto del supuesto daño ambiental que este proyecto causaría. Cuando se pregunta sobre el esterillo Oloncito si forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se nos certifica que no es área protegida y que el proyecto intersecta con el bosque y vegetación natural Esterillo Oloncito. ¿Cuándo se inició el proceso dentro del MATE para este proyecto? Y la respuesta es que el proyecto o el ingreso y el trámite de este proyecto es el 26 de septiembre del año 2023. ¿Por qué consulté esto? Porque es muy importante conocer los tiempos, porque en este tiempo
al menos al 26 de septiembre de 2023 no se posesionaba todavía el gobierno. La convocatoria a la ministra encontró el respaldo en la Revolución Ciudadana y también en el Partido Social Cristiano. Y dejen de buscar culpables. Ya que se dejen de argumentos baratos. Son denuncias que preocupan, son temas sensibles. Yo creo que una explicación clara va, obviamente, a dar tranquilidad al país. Y la respuesta de la ministra de Ambiente vino mediante esta publicación de su cuenta oficial de X. La Asamblea ha resuelto convocarme a comparecer ante el Pleno. Asistiré gustosa y aclararé que toda la información oficial es y siempre ha sido publicada en los portales del Ministerio del Ambiente. Además, en este extenso comunicado, puntualizó que la zona donde se construye el proyecto urbanístico no corresponde a un área protegida. Además, explica que el trámite para el desarrollo de dicho proyecto comenzó en la administración anterior. Una sentencia de la Corte Constitucional de 2021 restringe las construcciones en zonas de manglar. El esterillo Oloncito, donde se pretende levantar el proyecto inmobiliario de una empresa vinculada al presidente Noboa, fue declarado bosque protector por la presencia de este ecosistema. ¿Qué se puede hacer y qué no en los manglares? Es una pregunta que desde la Corte Constitucional fue respondida en septiembre de 2021, cuando se puso sobre la mesa el Código del Ambiente, que entonces permitía la ejecución de otras actividades, como la construcción de infraestructura pública. Y ahí la Corte Constitucional puso un punto de orden, especificando que estas obras se pueden ejecutar siempre y cuando no exista la posibilidad de construirlas en otro espacio donde no exista manglar, y siempre considerando efectuar el menor impacto posible. Ramiro Ávila fue el juez ponente en este caso. Y a propósito del cuestionado proyecto inmobiliario que se pretende levantar en el esterillo Oloncito, cree necesario hacer precisiones, pues lo dispuesto por la Corte Constitucional no solo se circunscribe a construcciones públicas, sino a todas. Cuando es bosque protector, significa que tiene que haber un estudio de impacto ambiental que tiene que determinar las especies que hay en la zona y también el daño que se produciría si es que la actividad humana interviene en un ecosistema frágil como es el manglar. Hace casi 23 años, en noviembre de 2001, este sector fue declarado área de bosque y vegetación protectores por acuerdo ministerial, considerando que existe manglar silvestre de pequeños tamaños y otras especies vegetales propias de la zona que se han reproducido de forma natural y que se encuentran en peligro de extinción. Para entonces el manglar era la especie dominante del área y cubría un 30%. La Fundación Oloncito, desde donde se ha denunciado el caso ante la Fiscalía para que se investigue un presunto delito contra la flora y fauna, levantó este informe en enero pasado, evidenciando con coordenadas que el proyecto inmobiliario ECO se asienta en casi el 70% del BVPEO, Bosque y Vegetación Protectora Esterillo Oloncito, que es el área señalada de color naranja. El proyecto ocuparía lo que está delimitado en rojo y en azul, la etapa que está hoy en desarrollo. Me parece que atrás hay violaciones a la ley ambiental, hay violaciones a los precedentes de la Corte Constitucional y también hay violaciones a la Constitución. De plano, un tema polémico que sigue desencadenando reacciones, pues la primera dama es la principal accionista de la empresa que recibió la autorización de parte del Ministerio del Ambiente cuando Daniel Noboa empezaba su gobierno. Te escucho. El ministro de Energía encargado se refirió a la situación de Olón y su vinculación a la empresa geosísmica. En rueda de prensa, Roberto Luque confirmó que fue contratado por Daniel Noboa antes de que sea candidato presidencial y agregó que cuando asumió el Ministerio de Transporte abandonó el proyecto. Mi nombre ha surgido en la materia de un proyecto privado, particular, del ahora presidente de la República, pero que cuando me contrató era un ciudadano más, y mi intervención se dio para un tema técnico y de coordinación técnica de actividades para recuperar un terreno que había sido erosionado por la construcción de una estructura hidráulica hace muchos años, un terreno privado. Y en ese enfoque se mantuvo la participación mía en ese proyecto hasta que decidí aceptar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y con eso dejé de estar involucrado en ese y en todos los proyectos de la empresa geosísmica. Y sobre este mismo tema, el presidente de la República reaccionó sobre el inicio de una investigación previa anunciada por la Fiscalía al proyecto inmobiliario en Olón, vinculado a su esposa Lavinia Balbonesi.
Según el primer mandatario, sus adversarios políticos comenzaron una campaña electoral anticipada. El presidente de la República, Daniel Noboa, rompió el silencio. Mediante una publicación en su red social X, se refirió al proyecto inmobiliario de la empresa Vinacin S.A., en el que su esposa Lavinia Balbonesi aparece como accionista principal. El jefe de Estado insiste en que son sus adversarios políticos los que desean iniciar una campaña antes de tiempo. De su parte, la Fiscalía anunció este miércoles que se abrió una investigación por la tala de manglar en Olón. El primer mandatario y su esposa aseguraron que esta decisión permitirá aclarar la situación y añadieron que cualquier indagación del caso será bienvenida. Más temprano, el presidente de la República cumplió agenda en Guayaquil. Durante la entrega de condecoraciones al valor de servidores policiales, habló sobre los ataques recibidos por desenmascarar a un sistema corrupto en las cárceles del país. Podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero, porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros, ya empezaron a atacar. El primer mandatario también se refirió a lo ocurrido en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Y no íbamos a permitir que un prófugo de la justicia se nos lo lleven del Ecuador. La ministra del Interior, Mónica Palencia, también asistió a este acto de condecoración. Aquí la representante de la cartera de Estado presentó al nuevo viceministro de Seguridad Nacional, General Fausto Patricio Íñiguez, y agradezco públicamente que haya aceptado el desafío de acompañarnos en el Ministerio del Interior. De su parte, el comandante general de la policía destacó los resultados de los más de 250.000 operativos realizados a escala nacional desde la declaratoria del conflicto armado interno en el país. Se han incautado, señor presidente, 6.299 explosivos y 123.000 municiones. Desde la Policía Nacional se asegura que las muertes violentas han tenido una reducción en Ecuador. Temas, el ministro de Energía, Roberto Luque, anunció que se alarga la suspensión de los cortes de luz hasta el 19 de mayo. Sin embargo, todo dependerá del estado de Coca-Codo Sinclair, dijo. Luque explicó que por temas de mantenimiento habrá suspensiones en el servicio en el Cantón Quevedo, que podría ser entre viernes y sábado. El día exacto será confirmado en estos días, dijo el ministro de Energía. El presidente Daniel Noboa, a través de un decreto, instruyó al Ministerio de Energía para viabilizar la rebaja del 50% en planillas del consumo de energía eléctrica. Eso deberá ser presentado en un plazo de 20 días como medida de compensación por los apagones. El gobierno busca compensar justamente a los usuarios residenciales por las pérdidas ocasionadas por los cronogramas de racionamientos que llegaron a ser de hasta 13 horas en algunas ciudades. Las entidades del sector eléctrico realizarán las gestiones necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el decreto ejecutivo. El Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el pedido de juicio político en contra de Andrea Arrobo, primera exministra de Energía del gobierno de Daniel Noboa. Arrobo estuvo al frente del Ministerio de Energía por algo más de 4 meses, hasta el 16 de abril, cuando Noboa le pidió la renuncia frente a la crisis eléctrica que atraviesa el país. Un día después la denunció por supuesto sabotaje, junto a otros 22 funcionarios del sector eléctrico. 7:15 de la mañana, momento de irnos a nuestra primera pausa, Milton. Volvemos enseguida. Seguimos. La Asamblea Nacional aprobó la ley de desconexión digital laboral. Esto tras la objeción parcial del presidente Daniel Noboa. Con ello se oficializó como causal de acoso obligar a un empleado a estar pendiente de su celular fuera del horario de trabajo. Con 101 votos afirmativos, 1 voto negativo, 0 blancos, 19 abstenciones, ha sido aprobada. De esta manera, con mayoría, la ley para prevenir el acoso laboral finalmente irá al registro oficial, pues este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió de forma definitiva como causal de acoso la no desconexión digital, es decir, la obligación a un empleado de estar pendiente de su celular fuera del horario laboral. La asambleísta ponente del informe, María Teresa Pasquel, argumentó que la objeción del primer mandatario inobservó fallos de la Corte Constitucional. Eliminar estos temas sería atentar contra el espíritu de esta ley, que es prevenir todo tipo de maltrato laboral.
La norma se acoge al convenio ya existente 190 de la OIT y por ello se determina en este caso la ratificación. Recordemos que fue a finales de marzo que el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó 11 objeciones a este proyecto de ley. Argumentó que se está desvirtuando el concepto de acoso laboral porque la desconexión digital estaría ligada únicamente a los contratos de modalidad virtual y que no todo contacto durante la desconexión digital, tiempo de descanso, permisos y vacaciones, se pueden entender como acoso laboral. El presidente en su veto intenta convencer que se elimine esta causal. Todo vínculo laboral hoy es la conexión digital. Todos aquí nos comunicamos por el celular. Esta propuesta fue respaldada por la mayoría de bancadas. Fuera de esta jornada laboral, todo lo que pretenda quitarle al trabajador el derecho al descanso, el derecho a la familia, es acoso laboral. Actualmente, según el acuerdo del Ministerio del Trabajo, el acoso laboral puede ser sancionado con hasta 20 salarios básicos, es decir, con $9.200. Eso además que con la entrada en vigencia de esta ley, se tendrá que disponer a la víctima medidas de reparación y apoyo. ¿Ya te cierro? Sí, ahí cierro. El Tribunal Contencioso Electoral sancionó al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, con una multa y suspensión de sus derechos políticos por 4 años. La multa asciende a $23.000. La medida responde a que incurrió en una infracción electoral muy grave por hacer campaña junto al expresidente Rafael Correa en las elecciones donde fue electo como consejero, pero destituido después por la Corte Constitucional por irrespetar una sentencia.